Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. Confesión. Desde mi adolescencia había yo practicado la confesión, pero pocas veces me sentía satisfecho de haberme confesado. Siempre me quedaba la intranquilidad de pensar si la confesión había reunido todos los requisitos que el sacramento requiere para ser válido. Durante los ejercicios espirituales que precedieron a las órdenes menores como preparación a ellas, recuerdo que hice varias confesiones generales, porque cada vez me quedaba la duda. A pesar de que siempre las llevaba escritas para mayor seguridad de que no olvidaba ningún pecado, si mi exposición había sido suficientemente clara o por el contrario deficiente. Si el confesor había entendido lo que yo le había querido decir o entendería otra cosa, etc. Cuando mis ojos empezaron a abrirse a la verdad, me percibí que, en lugar de ser la confesión un precepto divino o apostólico, es un medio muy útil y eficaz que tiene la Iglesia romana para poseer las llaves de las conciencias e inmiscuirse en la vida privada de los fieles, y que el gran interés que se pone en hacerlo cumplir tiene una finalidad material y no espiritual. Una de las primeras deducciones a que llegué después de haber leído detenidamente los Evangelios fue que el perdonar los pecados es un poder exclusivo de Dios y que no estaba suficientemente claro el que hubiera sido donado a los hombres. Es significativo el hecho de que Jesús mismo, para demostrar que tenía facultad de absolver, cuando los judíos pensaban que blasfemaba porque dijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados, Mateo 9:2. Se apresuró a demostrar que es Dios hecho hombre, realizando un milagro. Jesús no les dice que el perdonar los pecados sea un poder de cualquier hombre obrando como representante divino, sino que, reconociéndolo ser un poder exclusivo de Dios, Él demuestra su divinidad curando el paralítico. Sin embargo, arguyen los católicos, Jesús dijo, a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retuviereis, les serán retenidos, Juan 20:23. Esta frase de Jesús fue durante varios años mi apoyo cuando me venían dudas sobre la eficacia de este sacramento romano. Pero un día vi, después de una lectura detenida, que estas palabras no fueron dichas a los 12 apóstoles solamente, como yo creía y como afirma cierto folleto. El autor parece avergonzarse de poner su nombre, al firmar con el seudónimo, que por cierto no le encaja muy bien uno que ha leído la Biblia. Si él dice que la ha leído habrá que creerlo, pero desde luego lo ha hecho bastante mal. En los versículos 19 y 20 del capítulo 20 de San Juan se habla del lugar donde se hallaban los discípulos, no los apóstoles, y dice, los discípulos se alegraron viendo al Señor. ¿Acaso los discípulos son solamente los 12? Sin ningún género de dudas podemos afirmar que eran más, pues leemos en Lucas 19:37, cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos. Comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegres a Dios. Muchedumbre quiere decir multitud, y 12 personas, nadie diría que es una muchedumbre o multitud. ¿Solamente a hombres dio Jesús este poder? No hay ningún fundamento para así afirmarlo, puesto que sabemos que María su madre y otras mujeres que le seguían, estaban con los 12 apóstoles y otros discípulos, como los de Emaús, en aquellos días trágicos de temor. No es de presumir que San Juan hubiese abandonado en tales circunstancias a la Madre del Señor, que le fuera confiada desde la cruz. Además, en Hechos 1:14 leemos, todos estos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de éste. Así es, que podemos afirmar que en el aposento alto estaban otros discípulos además de los apóstoles, y que por lo tanto las palabras de Jesús no fueron dirigidas a solo estos, y mucho menos a Pedro. Sino que sea cual fuere su significado, el encargo fue dado a todos los que se hallaban allí reunidos, y no podemos excluir a las mujeres. Algunos se preguntarán asombrados, según esta doctrina tenemos, pues, ¿poder para perdonarnos los pecados los unos a los otros? La respuesta es, veamos cómo lo interpretaron los mismos discípulos a quienes les fue conferido. ¿Tenemos en la Escritura algún caso de un pecador que acude a los apóstoles? Sí, y viendo qué hacen los apóstoles, podremos inferir por su manera de obrar, el verdadero significado de las palabras de Jesucristo.
Esto me pareció contundente, cuando por primera vez se me hizo observar, y al estudiar la Sagrada Escritura constaté lo siguiente: el libro de los Hechos de los Apóstoles, cap. 2, versos 37 y 38 dice: En oyéndole, se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No les dice Pedro: confesadnos vuestros pecados, sino: arrepentíos. Y tampoco les dice: yo os perdono en el nombre de Jesús. Cuando veía estas contradicciones que encierra la Iglesia romana con el Evangelio, yo trataba de buscar algo en que apoyar la doctrina que entonces profesaba y predicaba desde el altar y púlpito. Cada vez que veía una nueva innovación en la doctrina de Cristo, era para mi alma un verdadero martirio, y en este pasaje pude encontrar lo que entonces me pareció una disculpa, como aquella multitud. Aún no estaba bautizada, aún no podía recibir el sacramento de la penitencia. Mas, si tardaba días, a veces, en encontrar un justificativo a la doctrina romana, el razonamiento que me deshacía ésta, nacía en mi mente casi inmediatamente. ¿Existía acaso entonces un derecho canónico que estableciera un orden en la recepción de los sacramentos? A esta pregunta, surgida de una manera tan inoportuna en el momento que esperaba tranquilizar mi conciencia, hube de contestar con un no rotundo. Y por lo tanto, si los apóstoles tenían poder para perdonar, y aquellas almas aplastadas bajo el peso del pecado que reconocían haber cometido, les preguntaban qué habían de hacer, su respuesta caritativa y lógica debía ser: nosotros os perdonamos porque tenemos poder para ello, y no arrepentíos, como si fueran protestantes, puesto que el texto nos dice que se sintieron compungidos de corazón, que no es, sino el arrepentimiento. Siguiendo la lectura de los Hechos, encontré otro caso de un hombre ya creyente y bautizado que se arrepiente de su pecado, y tampoco es perdonado por los apóstoles. En este caso ya no cabía ni la más pequeña duda sobre si sería por no estar bautizado, como en el anterior, y sin embargo pude leer lo siguiente: pero había allí un hombre llamado Simón, que de tiempo atrás venía practicando la magia en la ciudad, y maravillando al pueblo de Samaria, diciendo ser él algo grande. Todos, del mayor al menor, le seguían y decían: este es el poder de Dios llamado grande, y se adherían a él, porque durante bastante tiempo los había embaucado con sus magias. Mas cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó, y, bautizado, se adhirió a Felipe, y viendo las señales y milagros grandes que hacía, estaba fuera de sí. Viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se comunicaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder de imponer las manos de modo que se reciba el Espíritu Santo. Díjole Pedro: sea ese tu dinero para perdición tuya, pues has creído que con dinero podía comprarse el don de Dios. No tienes en esto parte ni heredad, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega al Señor que te perdone este mal pensamiento de tu corazón, porque veo que estás lleno de maldad y envuelto en lazos de iniquidad. Simón respondió diciendo: rogad vosotros por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de eso que habéis dicho. Hechos 8:9 al 24. He aquí la consideración que entonces me hice, y que tuve que admitir sin objeción con gran dolor de mi corazón, pues venía a confirmar la inexistencia del poder de absolver de los apóstoles, y por lo tanto del mío que como sacerdote católico creía haber recibido de ellos. Simón había creído y se bautizó. Era por lo tanto un cristiano. Este hombre quiere tener el poder de transmitir el Espíritu Santo y, quizás por ignorancia, quizás también porque se dejó arrastrar por la tentación, ofreció dinero por un don de Dios. Pero le amonesta severamente Pedro y le dice que se arrepienta y pida perdón a Dios. ¿Cómo no le dice que se confiese? ¿No es una crueldad por parte de Pedro dejar a aquel hombre en pecado pudiendo perdonárselo él? ¿No es una doctrina protestante la que pronuncia Pedro al aconsejarle que pida perdón a Dios de su pecado?
Podemos suponer de Simón que era un cristiano verdadero, convertido, y que pecó, pues cuando se le corrige de su pecado, no se ensoberbece, sino que humildemente contesta que pidan al Señor por él. Contestación la más cristiana que podía haber dado. Sin embargo, aquí tampoco usan los apóstoles de perdonar los pecados. Dejé de creer en la efectividad de la absolución sacerdotal, y mi alma se torturaba pensando que podía estar dando una interpretación torcida a la Sagrada Escritura. Pero vinieron otros textos sagrados a confirmarme en mi nueva creencia de que solo Dios es el que perdona los pecados. Y con esto volvió a renacer la paz en mi espíritu. Yo seguía la palabra de Dios y no podía ir camino de condenación. Parecía que mi pecho se ensanchaba y que mi corazón amenazaba romperse cuando leía: soy yo quien por amor de mí, borro tus pecados, y no me acuerdo más de tus rebeldías. Isaías 43, 25. Y deje el impío sus caminos, y el malvado sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá de él misericordia, a nuestro Dios, que es rico en perdones. Isaías 55, 7. La paz y la alegría que empecé a sentir cuando vi claramente que Dios por amor a sí, o sea por amor a Cristo que también es Dios, me perdonaba los pecados y que no se acordaba más de ellos. Porque es todo misericordia y rico en perdones, solo es comparable a la que debe sentir el náufrago que se ve perecer en medio del mar embravecido y de pronto ve aparecer ante él un barco salvador. Yo me creía perdido en un mar de dudas, y cada vez que leía estos pasajes de Isaías más claro veía que mi salvación estaba en Dios y que a Él había de acudir en solicitud de perdón de mis innumerables pecados. Cuando esto hice, es cuando ya no tuve más dudas sobre el perdón de mis pecados, porque entonces no había hecho mi confesión a un hombre, sino a Dios que veía lo más recóndito de mi corazón. Ya no podía tener dudas sobre si mi confesor habría comprendido bien o no lo que le había querido decir, y si me habría olvidado algún pecado. Mi confesor había estado presente cada vez que yo le había ofendido, y él no solo escuchaba mis palabras, sino que conocía mi pensamiento. Y por eso, solo entonces podía sentir la gran paz de saberme limpio. Él tuvo misericordia de mí y me ha demostrado ser rico en perdones. Estos pasajes borraron toda duda que me asaltó cuando conocí la inexistencia de la absolución sacerdotal como medio de perdonar los pecados. Pero aún puede alguno hacer una pregunta que yo mismo me hice, acostumbrado a la práctica romana: siendo Dios el que perdona los pecados, ¿cómo podré saber si me los ha perdonado o no? Pero en la Sagrada Escritura encontré la respuesta. ¡Qué maravillosa es! Solo Dios pudo escribir este libro, en el cual podemos encontrar siempre solución a cualquier problema espiritual, por pequeño o grande que nos parezca. Y así leí en Juan 3:18, el que cree en Él, no es juzgado; el que no cree, ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. Juan 5:24. Por estos dos pasajes, podemos ver que el que cree ya no es juzgado. Por lo tanto, si creo ya no tengo por qué ir a ningún hombre para que me juzgue. También dice que el que cree, pasó de muerte a vida, lo cual no puede decirse sino del que no tiene pecado. Pues pasar de muerte a vida es el tránsito del pecado a la gracia, y esto, según el discípulo amado, ocurre por el hecho de creer y no por el de confesarse. Puedo, pues, tener la seguridad de que me han sido perdonados los pecados, porque confío en la palabra de quien, por ser Dios, no puede faltar a ella. Hay un refrán castellano que dice que por mucho trigo nunca es mal año. Aplicándolo a lo que nos ocupa, diremos que por muchas citas que traigamos en lo que se refiere a la confesión, nunca estará de más. Así es que pondremos aún unas cuantas. San Pedro, en el mensaje que da en el capítulo 10, versículo 43 de los Hechos, dice: de él dan testimonio todos los profetas, que dicen que por su nombre, cuantos creen en él, recibirán el perdón de los pecados. Podemos ver cuán claro está en esta cita que por el hecho de creer en Jesús y por su nombre recibiré el perdón, no por ir a ningún confesionario.
trae la Iglesia romana una cita para aprobar la confesión de Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él, para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Pero aquí no dice el apóstol que esta confesión haya de hacerse a un hombre, sino a aquel que es fiel y justo para perdonarnos. No se encuentra, porque no existe, un solo pasaje en toda la Escritura que mande que la confesión de los pecados que se cometen en privado contra Dios hayan de hacerse a un hombre. Pues como dice Pablo en su epístola a los Efesios 5:10 al 12, buscad lo que es grato al Señor, sin comunicar en las obras vanas de las tinieblas, antes bien estigmatizadlas. Pues lo que éstos hacen en secreto repugna decirlo. Más adelante, me di cuenta de que también los más antiguos padres de la Iglesia rechazan la confesión. San Agustín dice: ¿qué pues tengo yo que ver con los hombres, que oigan ellos mis confesiones como si hubieran de curar todas mis enfermedades? Responden ellos diciendo: si los pecados no los perdonan los hombres, luego es falso lo que dice Cristo: todo lo que desatareis en la tierra será desatado también en los cielos. Pero tú no sabes por qué se dice esto, y en qué sentido se dice. El Señor iba a dar a los hombres al Espíritu Santo, y quiso dar a entender que los pecados se perdonan a sus fieles por su Santo Espíritu y no por los merecimientos humanos. Pues ¿qué eres tú, oh hombre, sino un inválido que necesita ser sanado? ¿Quieres hacerte médico mío? Busca al médico juntamente conmigo. Pues para que el Señor mostrara esto más claramente, que los pecados son perdonados por el Espíritu Santo, que Él dio a sus fieles, y no por los méritos de los hombres, después que resucitó de los muertos, dice en cierto lugar: tomad el Espíritu Santo, y cuando hubo dicho: tomad el Espíritu Santo, enseguida agregó: a los que remitiereis los pecados, les son remitidos, es decir, el Espíritu los remite y no vosotros. Ahora el Espíritu es Dios. Por tanto, quien remite, es Dios y no vosotros. San Juan Crisóstomo: la confesión de los pecados es la cancelación de los delitos. Si Lamec no rehusó confesar sus pecados a sus mujeres, ¿cómo podremos nosotros ser dignos de perdón si no queremos confesarlos a aquel que conoce nuestros más ocultos delitos? No nos dice que como Lamec los confesó a las mujeres, nosotros lo hagamos a los hombres, aunque se llamen sacerdotes, sino a aquel que ve nuestros más ocultos delitos, o sea, a Dios. Es este mismo Padre, el que condena la confesión de una manera más taxativa al decir: no es necesario que haya testigo alguno de nuestra confesión, reconoced vuestras iniquidades, y que Dios solo, sin que nadie lo sepa, oiga vuestra confesión. Y en otra de sus obras, te exhorto y conjuro que confieses a Dios tus pecados. No te digo que los descubras al hombre, Dios solamente ve tu corazón. Fue una de las cosas que me conturbaron de la confesión, la idea de que es demasiado variable para ser de Dios. Esto es de fácil comprobación. Mientras por unos pecados un sacerdote le niega al penitente la absolución, unos pasos más allá, por los mismos pecados y con la advertencia de que en el confesonario de al lado no había sido concedida, otro se la da. Esto me ocurrió a mí mismo en el año 1940. En la iglesia de San Genés de Madrid, un confesor cuyo nombre omito, me la negó, y media hora más tarde me la daban en la Carmen. No vale la pena hablar de las reservas de pecados, que mientras en un pueblecito el confesor no puede absolver de ciertos pecados, que el ordinario se ha reservado para perdonar el solo, en el que está a 100 metros. Si es de otra diócesis, ya se los puede perdonar. Estas anomalías las ignoran el 99% de los católicos, que ni siquiera saben que es un pecado reservado, y quién los puede reservar. Dios no puede dejar el perdón de los pecados al capricho de un hombre, que como tal puede dejar de obrar rectamente, llevado quizás por sus pasiones y simpatías. Puedo afirmar por propia experiencia que gran número de veces, y sobre todo después de 3 o 4 horas de confesonario, el sacerdote obra de una manera maquinal y ni se entera de lo que le dicen. Otras veces, está distraído pensando en cosas ajenas a lo que está haciendo. Y en todos estos casos, dicen que la Iglesia suple la falta de atención e intención del ministro. ¿Qué falta hace allí el tal ministro? La confesión es un gran peligro.
Esto lo afirma quien ha oído muchas confesiones. En ella, una mujer narra a un hombre los secretos de su vida íntima. Este hombre se entera de las flaquezas y debilidades de aquella mujer, de los disgustos que pueda tener con su marido, de sus tentaciones, etc. No voy a afirmar que todos los sacerdotes hagan mal uso de la confesión, pero ¿quién me puede asegurar que precisamente este o aquel no es uno de ellos? Las apariencias de santidad muchas veces engañan. Esto no es una aviesa suposición mía, puesto que, en el mismo Código de Derecho Canónico, en el Canon 2368 dice, el que cometiere el delito de solicitación. Luego la misma Iglesia romana admite que el sacerdote puede usar el confesionario para solicitar a cosas torpes. Verdad es que el que tal hace, tiene sus castigos, pero para ello hace falta que lo sepa el ordinario, y raras veces llega a saberse. La confesión también es un peligro para los niños y niñas adolescentes, debido a las preguntas indiscretas hechas por el confesor, a veces con la mejor intención. Muy fuerte puede que parezca este capítulo. Pero solo quien ha vivido muchas horas de confesionario puede darse una idea de los peligros y males que pueden derivarse y se han derivado muchas veces por esta mala interpretación de las palabras del Señor. Y que esta interpretación de la Iglesia romana es errónea además de peligrosa, lo prueba la actitud de los apóstoles que oyeron las palabras del Señor. Y la opinión de los cristianos primitivos que hemos citado y aún podríamos citar. El lector preguntará, ¿cómo concuerdan estas citas con aquellas otras, muy abundantes en la literatura patrística que recomiendan la penitencia y atribuyen a los obispos la absolución y remisión de pecados? Cualquier lector se dará cuenta que en tales citas no se alude para nada a la confesión auricular, como se practica hoy día, para toda clase de pedos, sino a la absolución para la reincorporación del penitente a la Iglesia cuando haya sido separado de ella por alguna razón. Es evidente que la confesión auricular no fue practicada por los apóstoles, ni por los cristianos en general, hasta que fue iniciada en ciertas comunidades en el siglo VII, y hecha obligatoria para todos los fieles. Siglos más tarde, en el Cuarto Concilio Lateranense, en el año 1215. En cambio, es muy cierto que las iglesias primitivas tenían una disciplina extraordinariamente rígida comparada con la de las iglesias cristianas de nuestros días, y sobre todo con la católica, respecto a sus legos. Actualmente la Iglesia romana apenas aplica la excomunión, y cuando lo hace es por lo general a aquellos a quienes ya no interesa volver a su seno. No era así en la Iglesia primitiva, donde los fieles eran castigados frecuentemente, con la separación de la comunión, por muy diversas clases de pecados. Este mismo hecho prueba la inexistencia de la confesión auricular al estilo de nuestros días, con la absolución dada por un discípulo en el momento de la confesión. Los excomulgados siempre lo eran por pecados públicos, o sea, que habían servido de escándalo a la comunidad cristiana a que pertenecían. Y entonces tenían que practicar ciertas penitencias públicas que daban testimonio de su arrepentimiento, como la de estar de rodillas en la iglesia durante ciertos periodos de culto, salir en el momento de la comunión, etc. Si el lector católico desea cerciorarse de este tema por un escritor de su credo, puede consultar la historia de la iglesia de Fleury. A los fieles excomulgados, el obispo o pastor, que todo quiere decir lo mismo, pastor es palabra castellana y obispo es la palabra griega que quiere decir pastor, concedía la reconciliación con la iglesia declarando perdonado el pecado, pasado el periodo de penitencia o acortado este, por la buena conducta del penitente y la práctica de obras piadosas. Es esta la clase de absolución a que se refieren los documentos primitivos. Este modo proceder, aunque un tanto extremado, parece que se llevó a la práctica, cuando el cristianismo creció y el clero adquirió más autoridad. No está, sin embargo, en desacuerdo del todo con la doctrina del Nuevo Testamento, como puede verse en el caso de la excomunión del incestuoso de Corinto, 1 Corintios 6. Más tarde, la excomunión se fulminaba con más frecuencia por muchas clases de pecados, según descubren las citas que nos ofrece el autor de Ego te absolvo, quien trata de hacer remontar la confesión a los tiempos primitivos.
Pero es evidente que dichas citas se refieren no a la absolución sino al perdón otorgado por la Iglesia en los casos de disciplina eclesiástica. El aducir tales citas como si se trataran de confesión auricular es abusar a sabiendas de la ignorancia de la generalidad del pueblo católico respecto a las costumbres de la Iglesia primitiva. Puede verse claramente que la absolución y la confesión en la Iglesia primitiva no eran un ejercicio frecuente y común como al presente en la Iglesia católica, sino algo muy especial y reservado a los que habían sido separados de la comunión. De otro modo, no se comprende el temor que expresa San León Magno, de que los penitentes mueran antes de cumplir la penitencia, Epístola 18, señal de que éstas eran algo más serio de las que se ponen hoy día, y se cumplían antes de ser absueltos. Tampoco en la confesión actual se piden los ruegos del pueblo por el penitente. En todas estas citas, la Iglesia es la que ruega, la que tiene las llaves, la que perdona, etc., porque los pecados a que se refieren son pecados que se habían hecho de alguna manera contra la comunidad. Téngase en cuenta que la Iglesia no es, sino la reunión de fieles como la Iglesia de Efeso, la Iglesia de Corinto, o sea los fieles en Corinto y en Efeso que creían en Jesús como Salvador y habían depositado su fe en Él. Estos componían la Iglesia de la localidad. En cambio, esta misma confesión y reconciliación, aunque con algo menos de ceremonia, se practica la readmisión de hoy día, por lo general en miembros separados de la comunión en todas las iglesias evangélicas. Y puedo decir que fue una de las cosas que más impresión me causaron cuando por primera vez asistí a una reunión de iglesia y vi cómo algunos hermanos que habían sido separados de la comunión por pecados públicos cometidos, solicitaban de la comunidad el perdón, por el mal ejemplo dado y el volver a ser admitidos a la comunión, y como la iglesia por boca del pastor, pero después de ser consultada, concedía el perdón.